Amigos, bienvenidos a este curso. Se llama Formulación y Evaluación de Proyectos Inmobiliarios, dentro del marco de la maestría en construcción. Antes de entrar de lleno a los cursos en general, siempre me gusta revisar algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender de mejor manera lo que viene posteriormente. Comencemos con el primero de ellos, con el primer concepto básico, tal vez el más sencillo, el más simple, pero también el más importante, el concepto de empresa. En el concepto de empresa nace todo. Del concepto de empresa se deriva absolutamente todas las demás ideas que vamos a ver a lo largo de esta semana. Bien, en su versión más simple, en este curso vamos a ir de menos a más. En su versión más simple, vamos a definir a una empresa como una entidad que tiene como fin supremo generar valor. Una empresa es una entidad cuyo fin supremo es generar valor. Como todavía no tenemos muy claro qué significa esto de generar valor, vamos a asumir por algunas horas que generar valor es lo mismo que generar utilidad contable. Por supuesto que generar valor no es lo mismo que generar utilidad. Hay muchas diferencias. Sin embargo, es innegable que existe una alta correlación entre empresas que generan valor y empresas que generan o presentan utilidades en sus estados financieros. Bien, para generar valor, las empresas realizan inversiones. Como esto de realizar inversiones también es un poco etéreo por el momento, vamos a asumir que realizar inversiones es lo mismo que comprar activos. También, realizar inversiones no es lo mismo que comprar activos, pero también existe una correlación más o menos estrecha entre los dos segmentos. Estas inversiones, estos activos que compran las empresas para generar valor, pueden adoptar muchas formas. Por ejemplo, hablemos de una empresa emblemática, una empresa que todos conocemos, de la que nos hablan casi todos los libros de administración o de finanzas, una empresa industrial, una empresa de transformación. Una empresa de transformación, ¿qué activos compra para generar valor? Seguramente ustedes están pensando que una empresa industrial, una empresa de transformación, para generar valor, compra maquinarias, equipos, inmuebles, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener claro lo siguiente. Una empresa que solamente compra máquinas, que solamente compra equipos, al final no va a generar valor, porque le va a faltar, al costado de la máquina, una dotación de capital de trabajo, una dotación de efectivo, si ustedes quieren, para comprar materias primas, para pagar planilla, para pagar energía eléctrica, combustible, y poder generar valor. Hablemos de otro tipo de empresa, una empresa comercializadora tipo WOM, tipo una distribuidora de cerveza, etcétera, etcétera. Estas empresas invierten en activos principalmente de rápido retorno, inventarios, mercadería, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo mismo, una empresa distribuidora, una empresa comercializadora, si compra solamente inventario no va a generar valor, porque le va a faltar la infraestructura, las obras civiles, los locales, los estantes que requieren para exhibir sus productos y así hacérselo llegar al cliente. De acá derivamos una primera conclusión. Podemos decir que una empresa, sea cual fuere su giro, invierte en activos, pero estos activos tienen que ser de diferentes tipos. No pueden ser solamente activos fijos, no pueden ser solamente mercadería. Tiene que haber un balance, una mezcla entre activos de corto y de largo plazo, entre activos fijos y activos circulantes, que le permitan a las empresas o a cualquier tipo de empresa generar valor. Para comprar los activos, para realizar estas inversiones, las empresas tienen solamente dos posibles fuentes de financiamiento. A una primera fuente de financiamiento vamos a llamarla genéricamente recursos propios. Si lo queremos ver contablemente, cuando hablamos de recursos propios, tenemos que hablar del patrimonio. Este bloque que se refiere a el capital inicial aportado por los accionistas y posteriormente todas las utilidades que se han generado a lo largo de la historia de la empresa y que no han sido distribuidas.
Para complementar este financiamiento, las empresas acuden a la deuda, recursos de terceros. Cuando escuchemos hablar sobre recursos de terceros, se está hablando de deuda, de fuentes de financiamiento que en algún momento van a generar presión de caja. Porque sea cual fuere la naturaleza de la deuda, estos fondos, de todas maneras, estos fondos que seguramente hemos utilizado y que hemos rentabilizado, esos fondos en algún momento vamos a tener que devolvérselos a alguien. Cuando hablo de recursos terceros, si lo queremos ver contablemente, tenemos que hablar del pasivo. El pasivo agrupa todas las obligaciones que la empresa tiene con terceros, sean estas de corto o de largo plazo. Bien. En consecuencia, si las empresas son entidades cuyo fin supremo es generar valor, y para generar valor compran activos, y esos activos se pueden financiar solamente con recursos propios y de terceros, todos los días, cotidianamente, las empresas están tomando dos grandes grupos de decisiones. Al primer gran grupo de decisiones, vamos a llamarlas, a partir de hoy día, decisiones de inversión, que se refieren, esto lo vamos a continuar viendo intensivamente a lo largo de las siguientes semanas. Las decisiones de inversión se refieren a ver qué tipo de activos, cuáles son los activos que vamos a comprar para generar valor. Luego, una vez que se ha tomado la decisión de invertir, una vez que yo he tomado la decisión de comprar un activo, porque me he convencido de que este activo va a generar valor, pasamos a formularnos las siguientes preguntas. ¿Cómo financio la compra de este activo? ¿De dónde obtengo los recursos? En ese sentido, una vez que se ha tomado la decisión de inversión, a continuación, y de manera incluso subordinada, las empresas toman decisiones de financiamiento. Primero se toma la decisión de inversión, primero se toma la decisión de qué activo voy a comprar, luego voy a tomar la decisión de cómo financiarlo, de dónde saco la plata. ¿Y por qué es tan importante esto cuando hablamos de una empresa? Porque casualmente, la suma de las decisiones de inversión más las decisiones de financiamiento son el objeto de esta disciplina que se llama finanzas. Este curso que estamos comenzando hoy día, que se llama Formulación y Evaluación de Proyectos Inmobiliarios, en el fondo es un curso de finanzas. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en las siguientes semanas, este curso está orientado a tomar decisiones de inversión, qué activos compro, qué activos construyo, y a continuación a ver de dónde obtenemos los recursos para financiar los activos, para financiar la construcción. Bien, dentro de un momento vamos a regresar sobre este triángulo. Antes de seguir profundizando sobre decisiones de inversión y decisiones de financiamiento, que ya hemos dicho son la base, son la parte conformante de esta teoría que se llama finanzas, vamos a ensayar rápidamente una definición de lo que es finanzas, basándonos en todo lo que hemos visto. Y podemos decir, grosso modo, que finanzas es una disciplina que nos brinda técnicas, que nos brinda herramientas para tomar decisiones de inversión y a continuación, en forma posterior y hasta subordinada, decisiones de financiamiento. Eso es finanzas. Los libros de finanzas dedican docenas, incluso cientos de páginas a tratar de definir qué es finanzas. Cuando en realidad finanzas es así de simple. Finanzas es el conjunto de teoría, de técnica, de herramientas que nos permiten finalmente tomar dos tipos de decisiones, de inversión y de financiamiento. Punto. Bien. Cuando estas decisiones de inversión y de financiamiento son tomadas por empresas, estamos hablando de finanzas corporativas. En realidad, cualquier tipo de entidad hace finanzas. Una familia hace finanzas porque todos los días las familias, las personas naturales, están tomando decisiones de inversión. ¿Me compro o no me compro este carro? ¿Realizo o no realizo este viaje? ¿Me compro o no me compro esta camisa? Esas son decisiones de inversión. Y posteriormente se preguntan de dónde sacó la plata para realizar estas compras. Un país
también es una entidad que hace finanzas. Los países, por supuesto, toman decisiones de inversión sobre carreteras, sobre puentes, postas médicas, colegios, etcétera, etcétera. Y a continuación se preguntan de dónde se obtienen los recursos. Todas las entidades que se puedan imaginar, en el fondo, realizan actividades financieras. Repito, cuando estas actividades financieras son realizadas por empresas, se habla de una subdisciplina que se llama finanzas corporativas. Bien, regresemos un rato sobre lo que mencionamos, sobre el objeto de estudio de las finanzas. Hemos dicho que el objeto de estudio de las finanzas podría resumirse en contestar dos grandes grupos de preguntas. Al primer gran grupo de preguntas podríamos resumirlas en la frase ¿en qué invierto? Ya hemos dicho que a esta primera pregunta, ¿en qué invierto? Y si ustedes quieren, ¿en qué invierto para generar valor? Se contesta con las técnicas, las herramientas agrupadas en esta subdisciplina llamada decisiones de inversión. Una vez que hemos tomado la decisión de inversión, una vez que hemos tomado la decisión de invertir en un activo, pasamos a formularnos un segundo gran grupo de preguntas, que también podemos resumirlas en la frase ¿cómo financio la inversión? Para contestar a este segundo grupo de preguntas, resumidas en la frase ¿cómo financio la inversión?, tenemos todo el instrumental, toda la metodología referidas a esta otra subdisciplina que se llama decisiones de financiamiento. Para contestar al primer grupo de preguntas, ¿en qué invierto?, las empresas analizan inversiones en dos grandes grupos de activos, que podríamos resumirlos o podríamos denominarlos activos reales y activos financieros. Las inversiones que realizan las empresas para generar valor se pueden resumir en estos dos grandes grupos, activos reales y activos financieros. Sea cual fuere la inversión, sea cual fuere el activo del que estemos hablando, al final va a caer en una de estas dos categorías. Hablemos rápidamente de qué son los activos reales, que en realidad, para efectos de este curso, son los más importantes, los más emblemáticos. Podríamos definir, en su versión más simple, que los activos financieros son activos físicos, activos materiales, activos tangibles, activos que yo puedo tocar, por decirlo de alguna manera. Estos activos físicos, estos activos reales, estos activos sobre los cuales yo puedo disponer, claro, por ejemplo, yo puedo tomar la decisión de mover una máquina de la planta A a la planta B para aumentar su productividad, por ejemplo. Estos activos reales, estos activos físicos, materiales, a su vez, se agrupan en dos grandes categorías. Los activos reales de rápido retorno y los activos reales de lento retorno. ¿Cuál es la gran diferencia entre los activos reales de rápido y de lento retorno? Muy sencillo. Los activos reales de rápido retorno, como su nombre lo insinúa, son inversiones en activos que realizan las empresas con la intencionalidad no de mantenerlo durante mucho tiempo, sino por el contrario, las inversiones en activos reales de rápido retorno son realizadas por las empresas para deshacerse de ellos lo más rápido posible. ¿Cómo es eso? Muy sencillo. Yo compro, por ejemplo, una materia prima con la intención de transformar esa materia prima en un producto terminado y deshacerme de ese producto terminado a la brevedad posible a través de un proceso que se llama comercialización. Eso sí, yo me tengo que deshacer de esos activos lo más rápido posible, siempre cuidando de generar un margen, una ganancia en cada vuelta que doy. Por otro lado, los activos reales de lento retorno son inversiones que yo realizo en compra de activos, pero esos activos yo me los voy a quedar durante muchos periodos. Por ejemplo, cuando yo compro una máquina, es el caso típico, el típico activo de lento retorno, cuando yo compro una máquina, mi intención no es venderla, no es deshacerme de ella lo más rápido posible. Mi intención es quedármela. Mi intención es mantenerla durante muchos años
y valerme de esa máquina para generar valor. Claro, seguramente al cabo de varios años, cuando la máquina ya esté demandando muchos gastos por concepto de mantenimiento, por ejemplo, ahí sí, yo voy a pensar en venderla, pero para seguramente reemplazarla, porque ya no me resulta rentable. Mientras tanto, la he mantenido dentro de mis libros, la he mantenido en mi planta y me he valido de ella para generar valor. Entonces, grosso modo, ¿cuál es la diferencia entre un activo real de rápido y de lento retorno? Respuesta, la intención que yo tuve al comprarlo. Si mi intención al comprar este activo fue deshacerme de él lo más rápido posible, estamos ante un activo real de rápido retorno. Si mi intención fue mantener ese activo durante mucho tiempo, mi intención, esa es la palabra clave, estamos ante un activo real de lento retorno. Bien. Los activos reales de rápido retorno, dependiendo de algunas características, pueden tomar diferentes nombres. Por ejemplo, si estos activos reales de rápido retorno, estos inventarios, por ejemplo, son adquiridos por empresas comercializadoras que van a venderlos sin introducirle ninguna transformación, estamos ante una mercadería. Una mercadería, por lo tanto, un inventario que yo adquirí para deshacerme lo más rápido posible de él, pero sin introducir ningún cambio. Por ejemplo, la bodega de la esquina, compra activos, compra inventarios para venderlos tal cual los compró, sin introducir ninguna transformación, ningún cambio. A este tipo de inventario se le llama mercadería. Pero si por el contrario, yo adquiero inventarios para transformarlos y venderlos, por ejemplo, una materia prima, un insumo, un envase, en ese caso estamos ante diferentes tipos de inventarios. Tenemos materias primas, insumos, envases, suministros y un largo etcétera. Entonces, conclusión, los inventarios, los activos reales de rápido retorno adquieren diferentes nombres dependiendo en el límite del tipo de empresa que los adquiere. Por otro lado, tenemos muchos tipos de activos reales de lento retorno. Vamos a presentarlo por extensión. Tenemos, por supuesto, maquinarias, equipos, pero también obras civiles. Las obras civiles son espacios físicos que yo requiero para que mi máquina funcione, para que mi máquina opere, para que mi máquina genere valor eficientemente. Por otro lado, hablamos de vehículos, cuando hablamos de activos reales de lento retorno, hablamos de vehículos, hablamos de obras de infraestructura, hablamos de ampliaciones de planta y, por supuesto, en nuestro curso hablamos de maquinaria de movimiento de tierra, grúas telescópicas, etcétera, etcétera. Bien. Por otro lado, las empresas, así como pueden invertir en activos reales, también pueden invertir en otro tipo de activos que se denominan activos financieros. Estos activos financieros, en su versión más simple, podríamos definirlo como papeles, como documentos. Los activos financieros son papeles o documentos, que en realidad hoy día ya ni siquiera son ni papeles ni documentos, porque en muchos casos esos activos financieros se encuentran desmaterializados, presentan ya registro electrónico. Pero por el momento vamos a asumir que son papeles o documentos. Papeles o documentos que le dan a su propietario dos tipos de derechos. Los activos financieros le dan a su propietario dos tipos de derechos: derechos políticos y derechos económicos. Por ejemplo, un caso de lo más sencillo. Si yo adquiero, por ejemplo, acciones comunes de una empresa, conjuntamente con la propiedad de la acción estoy adquiriendo dos tipos de derechos. Derechos políticos, en el caso de una acción común, el más importante es poder participar en una reunión que se llama Junta de Accionistas, con derecho a voz y a voto. Y a través de mi participación en estas juntas, yo puedo intervenir en la gestión de la empresa, pero conjuntamente con estos derechos, que se llaman derechos políticos,
cuando yo compro una acción, adquiero, ¿qué tal? Adquiero también derechos económicos. El principal derecho económico se refiere a tener el derecho de recibir dividendos cuando así lo disponga la Junta de Accionistas. Derecho político, derechos económicos. Bien, estos activos financieros, a su vez, son de dos grandes tipos. Activos financieros de renta fija y de renta variable. El más conocido, el más emblemático de los activos financieros de renta fija son los bonos. Mientras que los más conocidos, activos financieros de renta variable, ya los hemos mencionado, son las acciones. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? ¿Cuál es la principal diferencia entre los activos financieros de renta fija y de renta variable? En su versión más simple, todo lo que veamos el día de hoy es en su versión más simple. En su versión más simple, los activos financieros de renta fija son aquellos que tienen la obligación de pagar a sus tenedores, a sus propietarios, una rentabilidad independientemente de los resultados de la empresa. Esté la empresa emisora generando utilidades o esté generando pérdidas, el emisor de un bono está obligado a pagarle a quienes compraron los bonos un interés, que en lenguaje de bonos se llama cupones, y finalmente una amortización, que en lenguaje de bonos se llama redención. Los emisores de bonos no pueden dejar de pagar los intereses y la amortización, o sea, los cupones y la redención a sus propietarios, a pesar de que tengan pérdidas. Están obligados. Mientras que en el caso de las acciones es algo diferente. Los inversionistas que compran acciones van a tener el derecho de cobrar su rentabilidad, que como ya dijimos se llaman dividendos, sí y solo si la empresa emisora, la empresa que emitió las acciones, genera utilidades. La razón también es muy sencilla. Los dividendos son el reparto de las utilidades generadas por la empresa. Si la empresa no genera utilidades, simplemente no habrá dividendos. Entonces, esta distinción y esta clasificación, casualmente, explica incluso los nombres que tienen estos dos tipos de activos financieros. Renta fija. Los inversionistas que compran bonos tienen el derecho, al menos el derecho, de cobrar sus intereses y su amortización independientemente del resultado de las utilidades de las empresas. Mientras que los inversionistas que compran acciones no saben exactamente cuánto van a cobrar por dividendos, no saben a estas alturas del año. Los inversionistas que compran acciones, o sea, los accionistas, van a tener que esperar hasta el último día del año a que se defina exactamente cuál fue la utilidad de la empresa, e incluso, una vez que se define la utilidad de la empresa, tienen que esperar a que la Junta de Accionistas se pronuncie. Ergo, un accionista jamás sabe cuándo va a ser exactamente su dividendo. Bien, sea cual fuere el activo que compra la empresa para generar valor, va a caer seguramente en uno de estos dos grupos. Los activos que compran las empresas para generar valor pueden ser o activos reales o activos financieros. Seguramente vamos a tener en el camino algunos activos cuya naturaleza sea ambigua o dudosa, pero siempre van a caer al final, mediante cualquier proceso lógico, en alguno de los dos grupos. Bien. Una vez que la empresa ya tomó la decisión de invertir, una vez que la empresa ya tomó la decisión de comprar un activo, recién ahí pasamos a formularnos, como ya dijimos, el segundo grupo de preguntas. ¿De dónde saco la plata? ¿Cómo financio esta inversión? Bien. Para contestar este segundo gran grupo de preguntas, ¿cómo financio la inversión?, tenemos que atravesar tres niveles de decisiones de financiamiento. Tres niveles de decisiones de financiamiento. Algunas empresas atraviesan estos tres niveles de manera casi instintiva, otras lo hacen de manera más racional, más analítica.
pero al final tomamos 3 niveles de decisión de financiamiento. En un primer nivel de decisión de financiamiento, tomamos la decisión de el porcentaje de la inversión que se va a financiar con recursos propios. Y por complemento, el porcentaje de la inversión que se financiará con recursos de terceros. Bien. Para tomar este primer grupo de decisiones de financiamiento, tenemos muchos posibles escenarios, desde escenarios muy simples hasta escenarios muy, muy complejos. Un escenario muy simple, por ejemplo, yo quiero comprar esta máquina cuyo precio es 100.000 soles. La máquina que quiero comprar, el objeto de mi inversión, 100.000 soles. Yo tengo en el bolsillo 40.000 soles. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo quiero comprar con los 40.000 soles que tengo en el bolsillo esta máquina que cuesta 100.000, estoy condenado a tomar deuda por la diferencia, por 60.000 soles. Este es un escenario muy sencillo, porque si ustedes se dan cuenta, incluso un chico de sexto de primaria puede contestar o puede tomar esa decisión. Yo quiero comprar una máquina, 100.000 soles, yo tengo 40.000 soles, estoy condenado a tomar deuda por la diferencia. Caso contrario, si no quiero tomar deuda, me olvido de la inversión, así de simple. Pero también tenemos escenarios mucho más complejos, como por ejemplo, yo me quiero comprar esta máquina valorizada en 100.000 soles. Yo tengo en el bolsillo 100.000 soles, o sea, podría comprarme la máquina sin pedirle nada a nadie. Sin embargo, desde hace varias semanas, desde hace varios meses, los bancos están que me llaman para ofrecerme créditos para compra de maquinarias a una tasa de 5%. Es una tasa bastante barata, bastante cómoda. Entonces, yo me empiezo a preguntar, yo me quiero comprar esta máquina valorizada en 100.000 soles. Yo tengo los 100.000 soles en el bolsillo, pero tal vez no será más conveniente, me empiezo a preguntar, no será más conveniente aceptar ese crédito que me están ofreciendo los bancos a una tasa, a un costo bastante barato, y más bien liberar esa plata que tengo en el bolsillo para realizar otras inversiones. Ven ustedes, acá estamos ante una decisión más compleja, porque a pesar de que yo tengo los recursos suficientes en el bolsillo para comprar el activo, para realizar la inversión, podría ser que me anime a tomar ese crédito barato, liberar los recursos que tengo para realizar otras inversiones tal vez un poco más riesgosas. Bien. En conclusión, acá no hay reglas. Tenemos que analizar caso por caso el porcentaje de recursos propios y de recursos de terceros que requiramos para realizar la inversión respectiva. Bien. Segundo nivel. Una vez que hemos tomado el primer nivel de decisión de financiamiento, nos preguntamos, de este total de recursos de terceros, de este total de deuda que hemos tomado la decisión tomar para financiar parcialmente la inversión, de ese total de deuda, ¿qué porcentaje la tomamos en el corto plazo, deuda de corto plazo, y qué porcentaje la tomamos como deuda de largo plazo? Y esa es una de las limitaciones, uno de los errores que cometen muchos libros de finanzas. Muchos libros de finanzas toman la deuda como si fuera una sola bolsa, una sola cosa, cuando en realidad la deuda puede tener muchos tipos, dependiendo de sus características. La principal, el plazo. Porque incluso a nivel personal, para nosotros, una cosa es una deuda que tengo que pagar en 30 días, otra cosa es una deuda que tengo que pagar en 15 o 20 años, por ejemplo, un crédito hipotecario. Una deuda que tengo que pagar en 30 días no tiene nada que hacer con una deuda que tengo que pagar en los siguientes 15 o 20 años. El error, repetimos, de muchos libros de finanzas es tomar a estas dos deudas como si fueran lo mismo. No son lo mismo. Bien. Para tomar este segundo nivel de decisión de financiamiento, tenemos que recordar antes un principio de la teoría financiera. Este principio de la teoría financiera, que es aplicable tanto a finanzas familiares como empresariales, como estatales, como globales, este principio de la teoría financiera nos dice
que las inversiones de rápido retorno, fíjense, estamos retrocediendo, estamos yéndonos a la rama de arriba. Las inversiones de rápido retorno, o sea, inventarios, por ejemplo, las inversiones de rápido retorno se deben financiar con recursos de corto plazo. Mientras que las inversiones de lento retorno se deben financiar con recursos de largo plazo. Las inversiones de rápido retorno, por ejemplo, inventarios, que dan la vuelta seguramente en 2 o 3 meses, se deben financiar con deuda de corto plazo. Por ejemplo, un crédito bancario por estos mismos plazos, 2 o 3 meses. En cambio, si lo que estoy buscando es comprar una máquina, esa máquina deberá ser financiada con recursos de largo plazo, como por ejemplo un crédito a 3 años o una operación de leasing a 2, 3, 4, 5 años. Si nosotros vulneramos este principio, vamos a meternos en problemas. Por ejemplo, si se me ocurre la mala idea de comprar una máquina, un activo real de lento retorno que me va a generar valor en los siguientes 2, 3, 4, 5 años. Si cometo el error de financiar esta máquina, este activo real de lento retorno, con un crédito a 90 días, me voy a meter en un problema. En un problema que se denomina problema de liquidez. Porque seguramente va a llegar el día 90, el banco va a venir legítimamente a cobrarme y yo todavía seguramente no voy a tener el equipo ni siquiera instalado. Y si ya lo tengo instalado, seguramente estoy capacitando a mi gente para que aprenda a utilizarlo. Y si mi gente ya está capacitada, capaz, no he terminado todavía a calibrar el equipo, a alinearlo, a hacer las pruebas piloto, el hecho es que ese equipo todavía no está generando valor al cabo de 90 días. Pero el banco ya me está cobrando. Me meto en un problema que se llama problema de liquidez. No voy a tener la capacidad para enfrentar mi financiamiento de corto plazo. Al revés, si yo cometo el error inverso, también me voy a tener problemas. Por ejemplo, si yo compro materias primas que voy a transformarlas, a venderlas y a cobrarlas en un lapso de 4 meses. Si yo compro este stock de materias primas que me van a retornar al cabo de 4 meses con un crédito, por ejemplo, a 3 años, yo me voy a meter en un problema. Este problema no es un problema de liquidez, porque al cabo de 4 meses yo ya voy a tener de regreso mi inversión con su respectiva rentabilidad y nadie me va a venir a tocar la puerta para cobrar. En este caso no estamos ante un problema de liquidez, estamos ante otro tipo de problemas referidos al margen. Porque si yo puedo pagar el crédito al cabo de 4 meses, porque ya obtuve retorno, y me demoro 3 años, literalmente voy a estar regalando gastos financieros, voy a estar regalando intereses durante todo este tiempo. Yo puedo cancelar en 4 meses y hasta los 3 años estoy pagando intereses. En este caso, estamos en un problema referido a que estoy destruyendo valor. Siempre que yo regalo plata, y cuando pago intereses por gusto estoy regalando plata, yo estoy destruyendo valor. Lo cual va totalmente en contra de lo que dijimos al principio. Las empresas tienen como fin supremo generar valor. Si yo invierto, si yo realizo inversiones de rápido retorno y la financio con recursos de largo plazo, yo estoy destruyendo valor. ¿Correcto? Entonces, moraleja, si yo tengo que tomar la decisión del porcentaje de deuda que yo tengo que tomar en el corto y el largo plazo, lo que tengo que hacer es dar un paso atrás, revisar la estructura de la inversión y preguntarme qué parte de la estructura de la inversión corresponde a activos de rápido y de lento retorno. En función a eso, los activos de rápido retorno los voy a financiar con deuda de corto plazo, los activos de lento retorno, maquinaria por ejemplo, vamos a financiarlo con recursos de largo plazo. Luego, una vez que hemos tomado el segundo nivel de decisiones de financiamiento, pasamos a el tercer nivel. En el tercer nivel de decisiones de financiamiento, vamos a tomar la decisión de
definir el producto financiero específico. Yo tengo a mi disposición varios productos financieros. En el tercer nivel de decisiones de financiamiento, yo tomo la decisión de cuál es el producto financiero específico que voy a utilizar dependiendo del tipo de mi empresa y dependiendo también de las características de mi inversión. Pero antes hay que preguntarnos, ¿a qué entidades les puedo tocar la puerta para obtener, en este caso, recursos de corto plazo? Respuesta: si yo requiero recursos de corto plazo, deuda de corto plazo, si ustedes quieren, podemos ir indistintamente a los bancos, podemos conversar con los proveedores y finalmente puedo acudir al mercado de valores. En el primer caso, si yo requiero, por ejemplo, comprar materia prima para alguna campaña, por ejemplo, para la campaña navideña, y acudo al banco, el banco seguramente me va a ofrecer diferentes productos financieros. Por ejemplo, el banco me puede ofrecer créditos de corto plazo, a 30, 60, 90, 120 días, dependiendo de el tiempo que se demore en retornarme esta inversión en inventarios. Pero también me puede ofrecer otros productos, por ejemplo, el descuento de letras. O si soy un importador o un exportador, me puede ofrecer financiamiento de importaciones o de exportaciones. O también el banco no es exactamente un producto financiero, pero también me puede ofrecer factoring. Puede comprarme mis facturas por cobrar, asumiendo integralmente el riesgo. En cambio, si yo converso con el proveedor, por ejemplo, en materia prima, para que me financie alguna compra, este proveedor me va a ofrecer un único producto financiero. A ese producto financiero se le llama venta a plazos. Bueno, más formalmente, un crédito directo de proveedores. Pero cuando hablemos de el día que ustedes compren a plazos un inventario, una materia prima o material de construcción, por ejemplo, ahí estamos hablando de créditos directos de proveedores. Este crédito directo de proveedor también es una posible fuente de financiamiento. El proveedor medio que la hace de banco en ese caso. Finalmente, si tenemos acceso, podemos también acudir al mercado de valores y financiar vía una emisión de papeles comerciales nuestros requerimientos de financiamiento de corto plazo. Por el contrario, si lo que estamos buscando es financiamiento de largo plazo, por ejemplo, para comprar una máquina, nosotros vamos a poder acudir a las mismas tres entidades. Vamos a poder ir al banco, vamos a poder ir donde los proveedores y finalmente también voy a poder acudir al mercado de valores. Las entidades son las mismas, lo que cambia son los productos. Por ejemplo, si yo voy al banco para solicitar un financiamiento de largo plazo, como por ejemplo para comprar una máquina, el banco me va a ofrecer principalmente dos productos: créditos de largo plazo y operaciones de leasing o arrendamiento financiero. Créditos de largo plazo o leasing en buena cuenta. Claro que esos créditos que me va a ofrecer el banco, al igual que las operaciones de leasing, ya no van a tener plazos de 30 o 120 días, de ninguna manera. Estos créditos de largo plazo o estas operaciones de leasing que me ofrecería el banco para financiar mis productos tendrían plazos ya de 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de la capacidad de generación de caja que tenga la inversión que voy a hacer. Por otro lado, los proveedores de equipos, también hoy día están muy activos en lo que se refiere a financiamiento. Si nosotros vamos a comprar, por ejemplo, maquinaria pesada, cargadores frontales o retroexcavadoras, o si vamos a comprar volquetes, por ejemplo, nosotros seguramente vamos a cotizar a las casas de venta, a las casas de comercialización de maquinaria y equipos, de camiones, y estos señores seguramente nos van a cotizar la máquina o el volquete que estoy cotizando, pero al costado, y sin que nadie se los haya pedido, seguramente me van a mandar una propuesta para financiar estos equipos o estos camiones a plazo. ¿Qué quiere decir eso? Que las empresas que comercializan activos fijos, hoy día, dado que seguramente la venta está un poco dura, están tratando de rescatar algo de margen
considerando estos negocios financieros, estos negocios de financiamiento, por el cual seguramente van a cobrar una tasa de interés, igualito que el banco. Finalmente, si tenemos acceso a financiarnos con el mercado de valores, en este caso podríamos hacerlo vía una emisión de bonos corporativos. Esos mismos bonos corporativos que antes mencionamos como una alternativa de inversión de renta fija, nosotros en este caso vamos a tenerlo a esos mismos bonos, a esa misma emisión de bonos, como una alternativa de financiamiento. Si yo tengo acceso al mercado de valores, vamos a tener seguramente con nuestra emisión de bonos un costo financiero menor al que eventualmente nos podría ofrecer el banco. Bien, lo mismo, sea cual fuere la forma de financiamiento, el producto financiero del que estamos hablando, de todas maneras va a caer en alguna de estas categorías.